Yo he pedido hacer uso de la palabra en esta ocasión porque la inauguración de este liceo que lleva el nombre del profesor Luis Encarnación Nolasco tiene un sentido y un valor personal muy grande para mí. Por tanto, tiene una connotación emotiva también muy fuerte para mi persona. Desde hacía tiempo yo deseaba la construcción de una escuela o liceo que honrase el nombre de ese gran maestro que fue el profesor Luis Encarnación Nolasco. Y quería, en principio, que esa escuela se construyese donde antes se encontraba precisamente el Colegio Cristóbal Colón. Y por tanto hicimos ingentes esfuerzos para obtener los terrenos que facilitara la construcción de este liceo justamente donde antes estuvo el Colegio Cristóbal Colón. Pero no fue posible, porque había terrenos que no estaban en venta y se dificultaba su expropiación. Y por tanto perdimos mucho tiempo en haber culminado la construcción de este liceo. Pero yo pedí que se acelerase lo más que se pudiese, porque yo no podía terminar esta gestión de gobierno sin que inaugurase formalmente el liceo con el nombre del profesor Luis Encarnación Nolasco. Y veía que el tiempo corría en contra. Pasaba de noche por aquí, por la San Martín, esquina Tejada Florentino, para verificar que iba a terminar a tiempo la construcción de esta edificación. Pero me decía en mis adentros que si llegaba el 16 de agosto y aún no estaba concluida, iba a tener que violar la Constitución de la República y pedirle a mi amigo el licenciado Danilo Medina que me diese unos días más adicionales solo con el propósito de terminar este liceo. Normal. Bien, señores, yo debo decir que Luis Félix Encarnación, que se expresó muy bien, mi cuñado, yo le debo mucho. Nosotros estudiamos juntos, los tres, Julio George, Luis Félix Encarnación y yo. Y yo recuerdo que yo venía diariamente de Villa Altagracia. A mí me daban solamente 10 centavos en mi casa, pero no era para el desayuno ni para la merienda, sino para tomar un carro público en la Peña Valle, esquina Tejada Florentino, hasta el frente al Claret. Lo que quiere decir que yo no tenía para comer. Y Luisito, que trabajaba, hacíamos cursos, tareas juntos, me daba un sándwich, me daba aquello. Y cuando llegaba la época de los exámenes en la tarde, ¿de acuerdo, Julio? Sí. Entonces yo no tenía forma de cómo coger esos exámenes, ¿sabes? Porque yo vivía en Villa Altagracia. Entonces él le propuso al director del colegio, que es mi suegro, era mi suegro, que le me permitiera quedarme en su casa. Todavía no era tu suegro. Exactamente, todavía no era mi suegro, claramente. Y ahí vino entonces, donde yo me quedé ahí, me dieron albergue, y me quedó muchísimo tiempo, y después, bueno, ya tú sabes dónde terminó la historia, pero quiero darle las gracias públicas a Luisito, mi cuñado, que me permitió poder avanzar en la vida. Vamos a seguir con la exponencia del señor presidente de la República. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Vamos al presidente. Le estamos esperando que pueda entrar. Bueno, pues a Julio George que sigue con algunas anécdotas. Bueno, ya entró el señor presidente. Allá en el 1967-68. Era un poco, si se quiere, las condiciones limitadas y precarias de la época. Ya el colegio tenía un espacio físico limitado. Teníamos más de 100 estudiantes por aula. Aquello estaba sobrepoblado. Y sin embargo, a pesar de eso, el Colegio Cristóbal Colón brillará como una de las mejores escuelas en la historia educativa de la República Dominicana. Porque ahí queda probada la gran tesis que siempre vengo sosteniendo, que una educación de calidad depende de la calidad de los profesores, de los maestros.
Si tenemos buenos maestros, tendremos una educación de calidad. Y en Luis Encarnación Nolasco, una persona de origen humilde, que cuando nos daba clase a nosotros, ni siquiera era profesional. No se había graduado en la universidad. Luis era solo bachiller. Pero resulta que era un pedagogo nato. Era un hombre que sabía transmitir y contagiar a sus alumnos, hasta el punto que todas las aulas llevaban el nombre de un maestro de las matemáticas, o Pitágoras, Tales de Mileto, en fin. Pero luego los propios alumnos asumían esos nombres. Y hay un compañero nuestro que todavía a estas alturas le llamamos Pitágoras, y no hay quien le quite el nombre. Y de hecho, influyó tanto en nosotros, e influyó tanto en mí, que en algún momento yo pensé si iba a estudiar ingeniería. Porque en el Colegio Cristóbal Colón, todos nos hicimos buenos estudiantes en el área de las matemáticas, excelentes estudiantes de matemáticas. Y había algunos ex estudiantes, ex alumnos del profesor Luis Encarnación Nolasco, que terminaron siendo profesores luego de matemáticas, como es el caso del profesor Héctor Sandoval, que está aquí con nosotros en el día de hoy. Y qué orgullo era para nosotros que nuestros profesores eran los autores de los libros que nosotros utilizábamos. Cuando el profesor Héctor Sandoval escribe el álgebra de primer teórico, un libro que yo pude estudiar solo en las vacaciones de ese año, de manera que cuando caí en el primer teórico, ya por el libro del profesor Héctor Sandoval, tenía una clara noción de lo que era el trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Debido a eso. Pero el profesor Luis Encarnación Nolasco, como se ha dicho, fue el autor de la geometría plana, que dábamos en segundo teórico. Estaba el profesor Amílcar, que daba trigonometría en el tercer teórico. Benjamín, física y creo que dibujo lineal en el cuarto teórico también. De manera que todos íbamos a ser ingenieros. Y mis amigos más cercanos de la época, Carmona y Joaquín, uno es ingeniero civil y el otro es arquitecto. De manera que el que se quemó en la materia fui yo, que me desvié estudiando Derecho. Bien, amigos, estamos ya casi en las finales de este programa especialísimo, donde estamos honrando la memoria del Papalén, el profesor Luis Encarnación Nolasco. Y a mí, en cierta manera, no me cabe más que decir que de donde quiera que esté, Papalén, gracias por todo, porque sin conocernos, a mis hermanos y a mí, nos acogiste y nos permitiste pagar menos que el de la mensualidad. En un momento dado estábamos viviendo apenas a 5 cuadras. Cuando yo estudié ya en el Cristóbal Colón ya vivíamos un poquito más lejos, pero nunca me pesó coger el carro público para llegar al colegio. No, yo siento que es una luz que nos dio el Señor a los que tuvimos la dicha de estudiar ahí. Y me parece, y puedo afirmar, que posiblemente si Leonel Fernández Reina no hubiese estudiado en el Cristóbal Colón, no hubiese sido presidente de la República. Mira, había una combinación interesante ahí con el tema de las matemáticas, la física y las artes. Estaban Luis Encarnación Nolasco y Adriano de la Cruz, Luis Nolasco y Tony Polanco, y entonces también estaba Leonel Fernández cuando entró como profesor. Sí. Entonces ahí había una ambigüedad de cosas y por eso muchos de los profesionales del colegio primero se inclinaban por las matemáticas, por las ingenierías, por la arquitectura. Y el ingrediente de Leonel Fernández hace cambiar a mucha gente y van por las letras. Fíjate que Mario Holguín, el ingeniero Mario Holguín, que hoy es viceministro de Obras Públicas, era profesor de literatura. De literatura. Fue profesor de nosotros, siendo un muchacho. En tercero bachillerato. Oye, jóvenes, que inclusive eran estudiantes de la universidad, que por eso es que nosotros teníamos la facultad de poder entrar a la universidad de Santo Domingo con la capacidad de poder pasar fácilmente 011 y 012. Por esa influencia que teníamos. O sea, ahí también estaba fuera Jimmy Sierra, sí, que aunque no era del Colegio Cristóbal Colón, era del ámbito de la Trinitaria, de todo esto, que también influenciaba mucho. Apoyó allá junto con Jaime Lucero también, correcto, que iba, y otros profesionales, vamos a decirlo así, de las artes,
que se llevaba al colegio a través de lo que fue el Club de Matemáticas, Claro. que formó Luis, que los fines de semana nos daban artes, también nos daban hasta karate, porque hubo mucha enseñanza. Sí. Fue muy amplio la gama de la ahí aprendimos a hacer formación. el nudo de la corbata, acuérdate. Ah, también nos Recuérdate enseñaban de eso. en el aula. Pero hay alguien que no quisiera dejar fuera nosotros en lo que fue la formación en términos de literarios, y fue al profesor Otilio Mercedes Sandoval, Claro. Otilio. que fue el que nos insufló a nosotros mucho la parte del conocimiento literario. Y también al profesor Tony Polanco, Claro. autor del himno del colegio. Exactamente. Sí. Fue su director del colegio por Fue muchísimos director del años. colegio, y que fue el primero que, a base de añorga, Sí. nos puso a nosotros a manejar bien las letras. Hay mucho que presidente recordar. mencionó lo de Añorga. Hay mucho que recordar, muchos profesores, Medardo de la Cruz, Teófilo Castillo Corporán, de la época antigua, muchísimos profesores, Nelson Noyer, Nelson Baez Noyer, que hoy es médico, era director de un hospital en Santiago y fue profesor de inglés de nosotros. De José María Cabral. Óyeme bien, el profesor de inglés de nosotros hoy es el médico, un médico reconocido, que fue director del hospital José María Como Cabral. todo Terrero y Julio George, amigos televidentes. Rafael Villalona, los estudió en programas, Cristóbal Colón, el que acaba de fallecer. Sí. ya pasamos la hora. Bueno, gracias, profesor. Gracias, Luis Encarnación. Usted se merece un lugar en el firmamento. Amén. Señores, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo programa.